Bueno, vamos. Para que quede para la historia, en el video nos olvidamos de grabar la primera parte, los primeros 10 minutos, así que vamos a hablar un poquito de nuevo rápidamente del asunto. Disculpa si se aburre. Habíamos hablado de que teníamos el patrón CRUD, que era el que me permite crear, leer, actualizar y eliminar objetos. Pero ese no es el único patrón que vamos a manejar. Entonces, de allí pasamos a la idea de que podíamos tener eventualmente acá varios objetos, varios CRUDs interactuando. Entonces, por ejemplo, tenemos el objeto semestre, el objeto materia, que son entidades fuertes en cierto sentido y que nos podemos tratar con su propio CRUD. O sea, el usuario puede venir y editar una materia y venir y editar un semestre. Y planteamos la idea de que, por ejemplo, la sección es un objeto que es dependiente de la materia. Principalmente, también es dependiente del semestre, pero es dependiente de la materia. Y dijimos que el patrón de interfaz de usuario con el que eso se resolvía era un INA dentro del framework. Era una de las formas. ¿Qué significaba eso? Significaba que íbamos a tener un formulario de listar materias y que cuando uno le daba nuevo o le daba editar una materia, íbamos a abrir un formulario para editar una materia, con todos los campos de la materia, ¿no? Y donde a lo mejor potencialmente tenemos una lista o un campo que me permite a mí listar todas las secciones asociadas a esa materia. Y que entonces yo puedo crear una nueva sección, por ejemplo, con un botón de crear, o puedo editar una sección con un botón de editar, y eso me lleva a un formulario donde yo tengo la información de la sección, la modifico, acepto aquí, regreso aquí, acepto aquí, regreso acá, y ya tengo entonces la materia con su nueva sección creada. Si estoy en este formulario y quiero consultar qué secciones tiene la materia, pues simplemente hago clic aquí y me voy a este formulario donde tengo la lista de la sección. Entonces, ese patrón del hecho de tener un objeto fuerte, una entidad fuerte, por ejemplo, una materia, que tiene asociada muchos elementos de una lista de elementos o de entidades débiles, en este caso sección, dijimos que lo llamábamos INA. Y el patrón está resuelto en el framework. Ahorita mostramos un ejemplo de eso corriendo, funcionando. ¿Okay? De hecho, eso está en los ejemplos. Yo lo que quiero es que ustedes tengan la idea clara. Dijimos que le podíamos de alguna forma, en cierto sentido, dar vuelta al asunto. O sea, si yo no quiero, cada vez que quiero construir una nueva sección o editar una sección, tener que buscar primero la materia y editar la materia, podíamos perfectamente transformar este INA, ¿okay?, en un CRUD. Y dijimos, pero ¿cómo? Si eso es una entidad débil. Y bueno, sí se puede. Gracias, Juan. Sí se puede, siempre y cuando uno básicamente lo que tiene es una lista de secciones. Creo que era, no, miento, era este. Uno tiene una lista de secciones, de las que actualmente existen, y uno con los filtros puede filtrar por semestre o por materia para ver solo las que uno desea ver. Y uno les puede dar eventualmente editar, ¿okay?, o crear una nueva, y se va al formulario de edición de una sección. Y del formulario de edición uno simplemente tiene aquí un campo particular que me permite asociar, o sea, listar toda una serie de materias y seleccionar la materia a la cual pertenece la sección. Listar toda una serie de semestres y seleccionar el semestre al cual pertenece la sección, y de esa manera editar mi sección y salvarla. Como son dos formularios distintos, yo no tengo que pasar por el editar materia, sino que simple y llanamente entro por listar secciones y crear una sección. ¿Okay? Dijimos que no era la mejor interfaz de usuario, o sea, dijimos que podíamos customizar esta interfaz mucho, no pensando en términos del framework, a este caso particular. Pero que la desventaja que tiene eso es que, bueno, hay que ver casi que caso por caso cómo hacer la interfaz en cada pantalla del sistema. Mientras que aquí simplemente yo describo las pantallas. Entonces puede ser la diferencia, ojo, no necesariamente en este caso particular, pero entre trabajar una semana o trabajar 2 horas. ¿Ok? Entonces esa era la visión del asunto. Entonces uno tiene que ponderar eso. Si uno está haciendo una aplicación tipo Facebook, por ejemplo, donde quizás hay que afinar la usabilidad al máximo, bueno, entonces ahí sí uno procura, no usa esto, definitivamente. ¿Okay?
Pero si uno está haciendo un backend, un back office, un sistema administrativo, bien, donde uno puede entrenar un poco a los usuarios, etc., y esto te permite desarrollar muy rápido y hacer cambios muy rápido, entonces esto se empieza a transformar en una ventaja. ¿Okay? Ese fue el, digamos así, el comentario. ¿Alguna otra cosa que haya dicho que no haya quedado en cámara? Obviamente profundizamos más, ¿no? Bien, la otra cuestión que conversamos es la del profesor, y en el caso del profesor dijimos, bueno, ¿qué pasa si introducimos una entidad fuerte profesor, que es un CRUD? O sea, el administrador del sistema puede... ¿Quedaste de camarógrafo? ¿Okay? El administrador del sistema puede editar, crear profesores, listarlos, eliminarlos, etc. ¿Okay? Y después podemos decir algo sobre el eliminar, que es importante, ¿no? Y yo quiero, por ejemplo, plasmar en este sistema el concepto de que una materia puede ser dictada por muchos profesores. No es el profesor que le está dictando actualmente este semestre, en la sección tal. No, es el hecho de que, bueno, que la profesora tal o el profesor tal y el profesor tal pueden dictar análisis y diseño de algoritmos, en ese caso. ¿Okay? Y también yo quiero representar el hecho de que un profesor puede dictar análisis y diseño de algoritmos, ingeniería de software, no sé, computación gráfica, un abanico de materias, ¿no? Y dijimos que a nivel de modelo de datos eso lo representábamos como una relación muchos a muchos. Entonces, muy bien, perfecto. Y lo que planteamos era que a nivel de interfaz de usuario yo quisiera poder tener, bueno, una lista de materias, creo una nueva materia o edito una materia, entonces tengo mi formulario, ¿okay? Selecciono aquí, entro los datos básicos, lo mejor de la materia, y aquí tengo un control especial que me permite seleccionar, o sea que cuando yo hago clic me abre una lista de los profesores que tiene la escuela, o sea los profesores que están registrados aquí, a lo mejor. Y me deja a mí seleccionar aquellos profesores que pueden dar la materia. Y a nivel de interfaz de usuario, pero ya refiriéndonos a lo que está hecho en CLEDA, uno tenía un botón aquí que uno puede seleccionar y muestra solo aquellos profesores que están seleccionados. Imagínense que tengo 50 profesores y tengo una paginación de 10. Yo no quiero recorrer las 5 páginas para poder ver qué profesores están seleccionados porque están dispersos a lo largo de las 5 páginas. En cambio, si hago clic aquí, solo muestra los seleccionados y eso es fácil. Dijimos también que en el ejemplo de las materias con las secciones, habíamos dicho que la lista de las secciones estaba incrustada dentro del mismo formulario. Yo tenía aquí la lista física de las secciones de esta materia. Y dijimos que habíamos abandonado esta solución en pro de una más simple, o sea, de separar la lista del formulario de edición, porque esta nos complicaba mucho la implementación del formulario, mientras que esta era muchísimo más simple. Son pantallas distintas que simplemente las voy encadenando. Y de hecho esto funciona así. Son pantallas distintas que se implementan individualmente y yo simplemente las voy encadenando. ¿Ok? Fíjense que si yo tengo ya este formulario de listar profesores asociados a una materia en particular, ¿ok? Muy fácilmente yo puedo en el CRUD de profesor hacer lo mismo. O sea, yo puedo tener aquí, bueno, el listar profesores y el editar profesor, o sea, campo valor, y aquí puedo tener prácticamente el mismo control que está aquí, pero este es a la inversa, o sea, este me muestra las materias. Este profesor tiene 2 materias asociadas. Y este me va a mostrar exactamente el mismo formulario, solo que aquí me está mostrando la información a la inversa, o sea, me está mostrando qué materias puede un profesor dictar. Pero lo interesante es que yo puedo editar los profesores que dictan una materia por este lado. Esa es una forma de editar esa información o de consultar esa información. Pero también muy fácilmente, porque ya al haberlo hecho por esta vía, ya lo puedo hacer muy fácilmente por la otra, el framework. Yo puedo editar las materias que dicta un profesor. Y es el mismo principio, me sale un formulario, ¿okay?, con todas las materias asociadas y con un check para cada materia que es dictado por el profesor. Porque en realidad este formulario de listar intermedio, ¿sobre qué creen que está trabajando? Una tabla intermedia. Exactamente, o sea, este formulario intermedio está asociado a esa tabla intermedia que está aquí, que no estamos representando. ¿Okay? Lo que él lista, el formulario, es estos registros y me muestra el nombre del profesor y el nombre de la materia. Así que yo puedo usar el mismo formulario de allá para acá y de acá para acá. ¿Estamos de acuerdo?
De nuevo, o sea, por la forma en que está hecho CLEDA, eso se arma en minutos. Una vez que uno entiende cómo funciona el framework, en 20 minutos uno tiene esa doble lista funcionando y armada. Vale. ¿Es la interfaz ideal? Quizás no. Pero se arma muy rápido y es muy barato. Entonces, eso dijimos que lo llamábamos, así como este concepto que describimos hace un rato era el inner, esto lo llamamos un join. Y los joins hay de muchos tipos. A ver si se les ocurre algún otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo que un profesor puede dictar una... O sea, yo quiero llevar la cuenta de... Y esto a lo mejor es un disparate dentro del contexto del producto este, ¿no? Ficticio que estamos inventando, pero... Que un profesor, yo quiero saber qué materias puede dictar un profesor. Pero quiero llevar un registro de cuántas veces ese profesor ha dictado una materia. Por ejemplo, quiero llevar un registro de... quiero poner aquí un checkbox y decir si ese profesor hizo su posgrado en un área fuertemente conectada a esa materia. ¿Se dan cuenta de la idea? ¿Okay? O sea, ya no es una simple selección. ¿Qué profesores puede dictar esta materia y pueden dictar esta materia? ¿O qué materias dicta un profesor? Sino que además, yo ahora quiero poner aquí información intermedia. Eso lo saben de base de datos. Entonces yo además ahora quiero poner aquí una tabla intermedia. ¿Okay? La quiero hacer explícita, esa siempre ha existido. Y yo la voy a llamar materia profesor. Y esa tabla intermedia tiene cierta información. Bueno, eso sigue siendo un joint también, desde nuestro punto de vista. Pero es un joint con información intermedia. ¿Okay? Y la idea es que cada vez que ustedes hagan un check aquí y seleccionen un elemento, el sistema les tiene que pedir esa información. Porque me están diciendo, asóciame esta materia a este profesor. El sistema dice, lléname esto. Te hacen clic aquí y el sistema te pone un formulario adicional. Cada vez que ustedes hacen clic en un checkbox, un formulario adicional, donde, bueno, en este caso, pues ustedes llenarán un solo checkbox. Si el profesor hizo posgrado en esa área particular o no, o la dicta porque la conoce de otro lado. ¿Okay? Y cuando le dan a aceptar, entonces ya eso está seleccionado. Si ustedes le dan ver información intermedia, entonces caen de nuevo a esta cuestión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro que el join puede tener información intermedia? Bueno, resulta que puede darse el caso en el que si la sección era un inner no pasaba nada, pero noten que si yo enfoco la sección y el semestre de esta otra forma, ¿qué tipo de relación hay entre la sección y el semestre? ¿Será un inner? ¿Lo podré ver como un join? Pero ¿cómo así de esta otra forma? De la forma, o sea, acuérdense que tenemos dos formas. Edito materia, tengo la lista de secciones, añado una sección. Eso es un inner, el concepto del inner, ¿ok? La otra forma es que sección es un CRUD, entonces yo listo las secciones, creo una nueva sección o edito una sección y eso me lanza el formulario del CRUD de la sección y yo aquí selecciono la materia y selecciono el semestre. ¿Se dan cuenta? Esa es la otra forma. Ese selecciono la materia y selecciono el semestre. ¿Será que lo puedo encajar con un join? Es un intermedio igual. ¿Verdad que sí? Es parecido. Porque la diferencia es que aquí yo digo, ¿qué profesores, cuántos, muchos, pueden dictar una materia en particular? Entonces es una relación muchos a muchos. A este yo le voy a seleccionar muchos profesores de aquel lado. Estoy asociando un objeto fuerte, una entidad fuerte, con muchas otras entidades fuertes. ¿Okay? Pero si yo planteo esto como un CRUD, estoy asociando un objeto, una entidad fuerte, si quieren ver, con una sola de otra entidad fuerte. Es un join, igual. Lo único es que en lugar de ser un join, muchos a muchos, es un join, muchos a uno, donde yo selecciono uno. En lugar de un checkbox,
yo quiero tener ahora un radio button para seleccionar un solo objeto. ¿Ok? Y ojo, también puedo tener, si quiero, este es un poco más atravesado el patrón, también puedo tener aquí información intermedia. Sabemos que esto quizás no tiene mucho sentido, porque dijimos en base de datos alguna vez, si lo recuerdan, que en una relación uno a muchos no tiene sentido tener una tabla intermedia. ¿Ok? Pero inclusive, o sea, por el solo hecho de simplificarme la interfaz de usuario, yo soy perfectamente capaz de ceder el 1 aquí y de poner una restricción en software que me diga que solo puedes tener un elemento asociado. Y eso se puede hacer, ¿ok? Se pone una clave única aquí, de este lado. De manera que puedo tener una relación muchos a 1. Vamos a regresar el 1 aquí para no perdernos, ¿ok? Pero cada vez que yo selecciono un elemento de estos, puedo asociar algo. Quizás sección semestre no es el caso adecuado, ¿ok? Preguntas. ¿Cuál es la idea? O sea, fíjense que con esta cantidad de patrones de interfaz de usuario, con estos son, si los cuentan todos, o sea, si cuentan el 1 a muchos que no tiene data intermedia, el 1 a muchos con data intermedia, el muchos a muchos sin data intermedia, el muchos a muchos con data intermedia y el inner, son 5 patrones, más el CRUD, 6 patrones, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Con esos 6 patrones pueden hacer, me atrevería a decir, el 80% de la interfaz de usuario de un sistema administrativo, de un sistema de información, etc. Muy rápida y muy fácilmente. ¿Okay? O sea, pueden responderle al cliente en días. Pueden tener un producto al cliente interesante en 2 semanas. Porque primero que empieza el proceso de recoger requisitos, ya no de la manera tradicional, sino pensando en esto. Uno empieza a conversar con el cliente y uno dice, ah, eso es un CRUD, esto es un inner, esto es un joint. ¿Se dan cuenta? Y es fácil dibujar casos de uso. Y uno empieza después y dice, ah, esto es un flujo de trabajo, esto es un proceso de negocio. Y va más o menos así. Entonces, teniendo las piezas del Lego, es muy fácil empezar a encajar la aplicación y decirle, aquí está, en 2 semanas. Y el cliente dice, no, pero es que el proceso no es así, no te vienes primero por aquí y después por acá, sino que es al revés. No hay problema, señor cliente. Con el flujo de trabajo, yo cambio, aquí está. En media hora te respondo. ¿Se dan cuenta del poder que representa eso? Ah, que estás perdiendo. Y vamos a apagar la luz porque si no, no se ve. ¿Qué estás perdiendo? Y solo conversamos a ver si está por aquí. No. Sí. Estás perdiendo usabilidad. Estás perdiendo caramelo de usuario. ¿Se dan cuenta? Por supuesto que lo estás perdiendo. Pero mira lo que estás ganando. Estás ganando calidad, estás ganando reducción de costos en tiempo, estás ganando agilidad en cuanto a darle respuesta al cliente en los requisitos. Entonces, esto no es para todos los proyectos. Esto es para los proyectos en los que es posible sacrificar un poco esto en pro de ganar de este lado. Para ese tipo de proyectos. Y los patrones un poco que les he mostrado hace un rato. Fíjense, si tenemos un CRUD de la entidad, por ejemplo, materia, que a su vez permite listar, buscar objetos de tipo entidad B y que permite eliminarlos o crearlos o editarlos u otros, o sea, secciones, si lo quieren ver en estos términos, nosotros lo representamos a nivel de casos de uso de esta forma. CRUD materia, inner sección. Tan simple como eso. ¿Okay? Es más, en principio ni siquiera nos molestamos en la descripción textual de eso. Porque la descripción textual ya está definida. El usuario hace esto, el sistema es texto 8, el usuario hace esto, el sistema. Te lo define es el framework y el concepto como tal. ¿Ok? Entonces esa es, y aquí las tienes, fíjense, entidad B es un inner con K,
O si lo quieren representar de esta manera, o si lo quieren representar de esta manera, esos son líneas. Entidad A, entidad B, y si lo representan de esta manera, sin tabla intermedia es un join, con tabla intermedia es un join, con tabla intermedia. ¿Okay? Igualito aquí. Es un joint, muchos a unos. Pues un joint, muchos a unos con tabla intermedia. ¿Okay? Vamos a poner esto a correr en el framework para que ustedes vean que todos estos formularios están implementados. Ah, el camarógrafo quiere botar la cámara. Suena, boicoteo. Sí, ese es boicoteo. ¿Pero se apaga? No. No leíste suficientemente bien. Ok. Bien, fíjense el ejemplo más básico, ¿no? Que se hizo en Sandbox. Realmente lo que están viendo aquí es el Cleda Sandbox, que ya deben conocer. Este mcrud A básicamente es eso. O sea, básicamente tiene ciertos datos básicos, ¿ok? Y tiene todos los tipos de joins y de inners que pueden haber. Entonces es un pequeño formulario en el que nosotros estamos probando aquí la implementación de esto. O sea, por eso es que no está asociado a materia, a sección, a ningún ejemplo concreto. ¿Se trata de mucho a mucho, el single, uno a mucho? ¿O qué significa? Sí, o sea, joint AB, ¿ok? Este es un joint donde yo puedo seleccionar muchos, vamos a agrandar un poquito esto, muchos objetos de tipo B. Entonces fíjense que aquí me muestra el nombre del objeto B que estoy seleccionando. No me muestra el nombre de A porque A todavía no lo he creado, lo estoy creando en este momento. ¿Okay? Entonces me dice que tengo 3 elementos seleccionados en la lista. Si se vienen aquí, aquí están sus 3 elementos, ¿no? Puedo seleccionar otro aquí, etc. Okay. Si el join AC multi es también un join muchos a muchos, pero que tiene una tabla intermedia. O sea, fíjense que cuando yo seleccione aquí un ítem, él me va a decir, epa, ¿cuál es la información intermedia de ese ítem? Y yo relleno aquí la información intermedia. Y ya está el ítem seleccionado con su información intermedia, que por supuesto la puedo ver si quiero verla. Pero toda esa información intermedia se trata de los atributos que yo quiero. Se trata de los atributos de la tabla de relación. ¿Okay? O sea, básicamente entre A y C hay una relación muchos a muchos. Y aquí hay una tabla intermedia. Pero ahí eso coloca los atributos que tú quieres ver ahí en esa tabla. Los atributos, exactamente. Esos son los atributos. Lo puedes editar. Y allí lo tienes. Lo puedes eliminar y evidentemente lo pierdes. ¿Okay? Pierdes esa información. Dime. ¿Es solamente un atributo o permite...? No, todos los que tú quieras. Aquí hay 2. Pero depende de cómo yo configure todo esto. Pero suponte que como la pregunta del si yo quiero que en esa tabla que aparezcan más atributos, tienes el nombre del atributo y la descripción del atributo. Si No. Lo que significa esto, yo voy a escribir, disculpen quizás el asunto, ¿no? Lo voy a borrar aquí. Ahorita volteamos la cámara un poco. Pero voy a escribir qué es lo que está sucediendo aquí. El modelo de datos de esta cosa. Cuando tú creas cuando tú haces una relación, le creas una tabla intermedia con la clave de... Es que eso es en efecto. Más los atributos propios que tenga la relación, Sí. ¿no? Lo que está sucediendo aquí es esto, en principio. Tengo la entidad crud A, ¿ok? Que tiene nombre, name, tiene description, des. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a regresar un poco. El joint AB. Lo que está sucediendo es que aquí hay otra entidad que se llama crud B, que tiene, gracias,
profe, pero no hay luz, no se ve acá. ¿Cómo Vamos. hacemos? ¿Vamos allá o...? No, prendemos algo. Creo que está más interesante esto, sí. Ahí, ¿no? Ok. Sí. Sí, está bien. Me avisa si me salvo algo. CRUD A tiene muchos CRUD B y CRUD B tiene muchos. Sabemos que a nivel de base de datos aquí hay una tabla intermedia. Estamos de acuerdo en eso. Luego tenemos CRUD C. Entonces, CRUD C. Tenemos también una relación muchos a muchos. Esto es un join. Esto también es un join. Pero es multi, ¿ok? Porque son múltiples opciones. Pero aquí tengo un objeto que me imagino que se llamará, no sé, y ojo, estoy inventando, ¿no? Creo que se llama CRUD AC. Los nombres de nuevo sé que son horribles. ¿Y qué tiene CRUD AC? Tiene un atributo name y un atributo desk. ¿Ok? Pueden tener aquí abajo todos los que ustedes quieran. Todos los que ustedes quieran. Entonces lo que estamos viendo aquí acuérdenme que prendamos la luz y regresamos. Lo que estamos viendo aquí es básicamente acá estamos viendo la relación que existe entre CRUD A y CRUD B. Como no hay una tabla intermedia, evidentemente, pero no tiene atributos o propiedades como la otra, por lo tanto yo puedo seleccionar y deseleccionar. O sea, el solo hecho de seleccionar, eso ya es la información que necesito. ¿Sí? Y cuando me vengo aquí y le doy en el joint AC, que es el que está abajo, sigue siendo una relación muchos a muchos, pero con una tabla intermedia, yo puedo venir y puedo seleccionar aquí, pero claro, al seleccionar, él me está diciendo, relléname estos atributos. El ID no se preocupa, porque estamos usando Hibernate, estamos usando IDs numéricos autoincrementales, abstractos. ¿Ok? Creo que en mi opinión es la mejor estrategia que puedo utilizar. Ojo, en mi opinión. Entonces ese name textfield, que es este, va a terminar en este atributo de la clase. Ese desk va a terminar en este atributo de la clase. Y cualquier otro que ustedes pongan aquí, bueno, tendrán que vincularlo con el formulario. ¿Sí? Y ese formulario de edición, el formulario de los campos, los validadores, la vinculación con el objeto de Hibernate, etc., se hace exactamente de la misma forma que el del CRUD que vimos en la clase pasada. Es la misma implementación. Describir los campos, ponerles los validadores, ponerles los properties para que los vincule aquí, bla, bla, bla. El framework por detrás se encarga de vincularlo con el modelo de datos, el objeto, se encarga de hacer el save correspondiente, se encarga de vincular con los objetos asociados. Todo ese trabajo sucio, el framework lo hace por su cuenta. ¿Ok? Si regresamos aquí un poco, déjenme que quiero tener al menos uno seleccionado. Bla, bla, bla. Hay uno en la lista. Si regresamos, fíjense, el joint AB, el single, y el joint AC, el single, y vamos a prender la luz. Lo que está sucediendo, ojo, y me puedo equivocar aquí un poco en el modelo, pero en principio hay otra relación, hay otro vínculo, se puede tener dos relaciones entre dos clases, hay otro vínculo aquí, pero este vínculo es muchos a uno. O sea, un CRUD A puede tener un solo CRUD B, y este también es uno a muchos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que aquí se está
poniendo una tabla intermedia como esta. Ahorita abrimos el modelo de datos, ¿okay? Que tiene ciertos atributos. Entonces, yo selecciono uno de estos elementos, pero introduzco algunos atributos. Esto en principio se usa poco, si se ponen a pensar, porque es bastante antinatural. Probablemente lo implementamos por simetría, por gusto, por logo, ¿no? Y el inner, el CRUD A, hay un objeto inner, no sé si se llama inner AC o inner C directamente, no recuerdo el modelo, pero que básicamente es una relación uno a muchos, donde este objeto es lo que nosotros llamamos un inner, ¿okay? Que tiene también sus atributos, seguramente name y desk, ese es lo que usamos normalmente para probar, y que es una entidad débil, o sea, depende de root A para poder existir. Pero fíjense que aquí... Claro, lo que pasa es que la confusión de allá es que tú tienes un solo atributo para probar en tu ejemplo. Claro. Si en la tabla, o sea, en el objeto que estoy creando tengo varios atributos, van a aparecer tanto atributos como name y description por cada uno de los atributos que tengo. No. Name es un atributo de la tabla, nombre, de tipo cadena. Desk es otro atributo de tipo cadena. Si yo tengo otro atributo. Si tú tienes otro atributo, tú vas a tener aquí, por ejemplo, fecha de tipo calendar. Pero por eso, lo que nosotros estamos pensando te va a salir otro, o sea, en la tabla, en el formulario te va a salir nombre, descripción, fecha con su control por todos los especial. atributos que están ahí. Todos los atributos. Sí, ese name, desk son los dos atributos estándar que metemos en una clase. Lo que pasa es que estaba confundiéndonos, o a mí en particular, porque name y desk, como que fue la el nombre del atributo y la descripción del atributo. Sí, no, en absoluto. O sea, lo que hicimos para probar, ahorita les muestro el modelo de datos, es que nosotros a todas las tablas le poníamos nombre y descripción, para poner dos atributos de ejemplo. ¿Okay? La historia de por qué estamos haciendo un ejemplo tan abstracto, sinceramente, está enterrado en los anales de Cleda, pero es que en algún momento teníamos algún ejemplito así como materia, sección, y hacíamos un cambio grande en el framework y teníamos que cambiar muchas cosas porque para tener un mini producto, o sea, había muchas cosas que cambiar. Entonces dijimos, no, vamos a hacer un ejemplo lo más simple posible con las tablas mínimas y los atributos mínimos para probar que todo está funcionando. Esa fue básicamente la idea, ¿no? Entonces, fíjense cómo funciona el join AB single. Si yo hago clic aquí, me sale el mismo formulario que teníamos hace rato, es el de listar, pero en lugar de salir checkboxes, salen radio buttons, pues porque es single. ¿Sí me siguen? No tengo más remedio que seleccionar solo uno. Y si quiero saber cuál está seleccionado, puedo darle clic aquí y me muestra solo el seleccionado. Tan simple como eso, ¿ok? Y si selecciono aquí, por ejemplo, el joint AC single, que es el ejemplo que está abajo con la tabla intermedia, cada vez que yo seleccione uno, ¿ok? Él me dice, mira, relléname esto. Y aquí dice, aquí me atributo name, description, etc. Ahorita vamos a responder. Entonces yo relleno aquí y le doy clic aquí. Y bueno, me dice que el objeto A, que todavía no tiene nombre porque lo estoy creando, está asociado con el objeto, aquí dice, perdón, con el objeto B, que se llama CRUD C01, y la data intermedia que le puse fue esta. ¿Ok? Si la quiero ver, la puedo ver aquí. Si selecciono otro, elimino esos atributos. Si selecciono otro, elimine esos atributos. Por ejemplo, selecciono aquí y me pide que ingrese los nuevos atributos. Vamos a poner aquí algo numérico para diferenciarlo, pero de tanto K, Y, W, G, etc. no se pierde. No. Si selecciona otro, elimina el anterior. Fíjate, ya no hay nada aquí. De hecho, o sea, al grado de que si seleccionas este, tienes que volverlo a entrar. Él no lo preserva. Y eso fue una decisión de diseño para no volverse loco. ¿Ok? En principio. Bueno, no tienen idea de la locura que fue codificar eso. Y codificarlo genérico, ¿no? O sea, que funcionara para cualquier tabla de un lado, del otro, bla, 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 bla. ¿Estamos de acuerdo? Y el último es el inner. Fíjense que el inner es este que está aquí. En todos estos, noten que yo estoy asociándome con objetos que existen, de hecho, en la base de datos. O sea, con objetos que son CRUDs, que tienen su propio formulario.
Si lo que me muestra el formulario de Joint AB, aquí, ¿ok? Lo que me muestra ese formulario son los Bs que ya están en la base de datos. Pero noten algo. Noten que como nosotros tenemos aquí el CRUD ya implementado, entonces todos los formularios de listar, de editar, de crear, etcétera, ya están implementados. ¿Sí? Noten que es muy fácil para nosotros poner aquí un botoncito Create. Y si me di cuenta que el que necesito no está en la base de datos, no hay problema, ¿vale? Vamos a crearlo de una vez. Y lo seleccionamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, de nuevo, o sea, allí ese Create básicamente está reusando el formulario que ya existe aquí con todos sus privilegios, con todas sus cosas. No se está utilizando eso. De hecho, este botón de aquí arriba, ese Create, debería tener los mismos privilegios que tiene el Create del listar. Claro, porque es la misma función, es la misma funcionalidad. ¿Se dan cuenta? Si el usuario no tiene permisos para crear un objeto de tipo B por el CRUD, pues mucho menos va a tener permiso para crearlo por aquí, o sea, va a tener que conformarse con los que están en base de datos. Bueno, y el inner, a diferencia del CRUD B, el inner sí es dependiente completamente de él. ¿Okay? O sea, lo que trato de decir es, esto está en base de datos. Y cuando yo le di Create y creé uno nuevo, en este momento él está insertando ese objeto B en base de datos. Mientras que aquí todas las manipulaciones que hemos estado haciendo han sido en memoria. Hasta que yo no le dé salvar, eso no va a base de datos. Esa fue otra decisión de diseño que nos dio algunos dolores de cabeza. ¿Okay? Pero siempre consideramos que era la forma natural de trabajar. Hay algunos sistemas que si ustedes se ponen a ver, te fuerzan primero a salvar el objeto y después es que puedes hacer las asociaciones, y cuando haces una asociación él salvó ya en base de datos la asociación. Si te arrepentiste tienes que deshacer la asociación. ¿Me sigue lo que trato de decir? Aquí yo simplemente le doy cancelar y todo lo que haya hecho aquí, chao, excepto la creación del CRUD B o del CRUD C, que eso sí es otra transacción. Tú tomaste la decisión de crearlo y después lo asocias, o sea, es otra transacción. ¿Okay? Eso ha sido un dolor de cabeza manejarlo con Hibernate. Manejar la sesión de Hibernate ahí tiene su truco. ¿Okay? Entonces el inner no, el inner en este caso todo se está manejando en memoria porque esos inners que están allí son dependientes, son objetos dependientes del CRUD. Entonces este create que estoy haciendo aquí, básicamente, ¿okay? Se está haciendo es en memoria. Yo no estoy guardando hasta ahora nada en la base de datos. ¿Okay? Yo puedo eliminar cualquier cosa. Le puedo dar guardar aquí, que no estoy guardando en base de datos. Realmente esto se va a guardar en base de datos es al momento en que yo haga clic aquí. Si yo le doy clic a cancelar, todo excepto los dos CRUD B que creamos se va. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a dar clic en salvar a ver qué pasa. Bueno, sobrevivió a la prueba. ¿Okay? Y noten que aquí está, o sea, le doy a editar y aquí tengo los 4 que seleccioné. ¿Okay? Aquí tengo todos estos que seleccioné con la información intermedia correspondiente. ¿Okay? Aquí tengo el que seleccioné aquí. Aquí tengo el que seleccioné aquí. Con su... Una pregunta. Ahí el cuadrito que está más arriba, como el tope, a mano izquierda, ¿no lo marcas? ¿Qué sucede? Sí. No, nada. Sinceramente eso no debería estar, posiblemente. Pero vamos a darle a editar para que veas lo que sucede cuando uno hace clic allí. No, esto no es el one. Aquí no puedes seleccionarlo todo porque son radio buttons. Está inerte, ¿ok? No está haciendo nada. Ahí tuvimos que tomar la decisión, o lo dejamos inerte o lo quitamos. Y bueno, quedó allí. ¿Okay? No tiene mucho sentido, en cierto sentido. Pero, o sea, funciona coherentemente. Si le haces clic no hace nada. Y si seleccionas aquí y haces clic, pues él no hace nada. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? ¿Alguna? De nuevo, para cierto tipo de sistemas, esto es un tiro al piso. Porque ya vieron más o menos cómo va el código de un CRUD. El código de un joint, el código de un inner, es más o menos la misma cosa. Un tiro al piso.
Fíjense cómo está hecho el modelo, para refrescarlo inclusive nosotros, ¿no? El model, aquí están todas las clases. Recuerden que estas son las clases de los Java Beans, los descriptores de los Java Beans, o sea, los que tienen las cadenas de caracteres con los nombres de cada uno de los métodos. Y eso es código autogenerado, así que no se preocupen mucho por eso, ¿no? De hecho, yo tengo, inclusive en una época, no sé si lo tengo aquí, un filtro, aquí está, que todo lo que comience en guión asterisco, él lo escoge. Siguen estando ahí, pero no las quiero ver. ¿Okay? Entonces, bueno, para que vean que si, por ejemplo, aquí ¿cuál fue la implementación que vimos? CRUD-B, fíjense que ya no están los guión CLEDA 18N, etcétera, no les estoy haciendo trampa. Ellos siguen allí, solo que están escondidos. ¿Cómo lo hizo, profesor? Aquí en Eclipse le das a esta flechita que está acá, que hay varias opciones interesantes, le das Filters y aquí puedes filtrar por cualquier patrón que tú quieras, usando expresiones regulares. Bien, entonces, bueno, noten por ejemplo el mcrud-a, que es el que está aquí en el centro. ¿Ok? El mcrud-a tiene su atributo nombre y su atributo descripción. ¿Ok? Y el ID se lo trae de mbase. Recuerden que mbase tiene ID. Entonces esa tabla, si transforman esto al modelo relacional, va a tener ID, que es la clave primaria, nombre, que es un atributo, descripción, que es un atributo, básicamente. ¿Okay? Y noten que aquí tiene una lista de objetos mmul_joint_ab, mmul_joint_ac, que es para hacer las dos relaciones muchos a muchos. Una lista de objetos, fíjense que utiliza una lista, independientemente que es una relación muchos a uno. ¿Por qué utiliza una lista independientemente de eso? Porque a pesar de que quizás no es la forma en que ustedes vieron en base de datos de hacer las relaciones muchos a uno, es una forma muy simple para el framework de manejar esto. Si yo lo hago uno a muchos, o sea, si aquí pongo solo una referencia al CRUD-C, complico la implementación horriblemente. ¿Vale? O sea, es una lista y voy a usar solo una posición de la lista. O sea, es igual que una referencia normal. Exacto. Exactamente. ¿Y por qué complica la implementación? Bueno, porque yo ya tengo código que maneja esto. Y código que maneja esto. Como si estuviera utilizando el join ese del medio. Claro, estoy haciendo trampa. Claro. Estoy haciendo trampa. No es que la complique, a lo mejor se puede resolver. Si te quieres poner de voluntario para hackear la cosa y... No, de verdad, o sea, ojo, ¿no? O sea, recuerden algo. Aquí se han tomado, yo lo que les estoy mostrando es producto de 4 años de, entre otros productos que se desarrollaron en ese tiempo, de discusiones sobre esto, de prototipos, de implementaciones. O sea, no son 4 años intensivos trabajando en esto. Ojalá hubiese tenido ese nivel de financiamiento. ¿Ok? Pero son 4 años en los que había que desarrollar un producto y se trabajó con una versión anterior de esta, se discutieron conceptos de interfaz de usuario, etc. y se trabajó en el producto. ¿Ok? Y no, al final, cuando no teníamos mucho que hacer porque todavía no habíamos empezado otro producto, etc., nos sentábamos a discutir y a implementar prototipos y este tipo de... Y así hemos ido avanzando. Entonces hay decisiones de diseño. Hay algunas decisiones de diseño buenas y hay otras malas. ¿Ok? Hay algunas decisiones de diseño, como la del checkbox, que lo que se hizo fue decir, no, pero salud mental es más fácil dejar el checkbox ahí deshabilitado que quitarlo, por ejemplo. ¿Okay? O sea, aquí también es una decisión de diseño. Mira, ya tenemos código que resuelve el join. Bueno, en la relación muchos a uno es básicamente un join donde hay una restricción en software donde solo puede haber uno y se acabó. ¿Qué me ibas a decir, Eduardo? O sea, básicamente es mucho, pero hay una restricción en el formulario, hay una restricción que dice no, esto es muchos a uno, o sea, no me dejes asociar más de uno. Eso es todo. ¿Okay? Y no es difícil imaginarte una situación en la que el formulario de edición muchos a muchos simplemente sea cambiar el checkbox por un value button y se acabó el problema. Entonces se puede hacer, es cuestión de sentarse a lo mejor y meterle manpower. ¿Ok? Básicamente. Y aquí está el inner, y estos sí son muchos. ¿Okay? Aquí está básicamente el inner. Entonces, bueno, si se fijan, mmul_joint_ab lo que tiene es una referencia al CRUD-A, una referencia al CRUD-B y más nada. ¿Okay? Más nada porque ahí no hay data intermedia, no hay información intermedia. mmul_joint_ac,
Bueno, él sí tiene lo que salía en el formulario, un atributo nombre, un atributo descripción, además de su ID, que viene de base, ¿ok? Y además de una referencia al CRUD A y una referencia al CRUD C. Y este otro es exactamente lo mismo. O sea, fíjense, operacionalmente es un muchos a muchos también. ¿Ok? Y este también operacionalmente es un muchos a muchos, solo que este tiene los atributos asociados. Y este que está aquí, este sí, el inner sí tiene un nombre, una descripción y una referencia a su objeto padre. Ese sí no es muchos a muchos, ahí no tiene sentido. ¿Okay? Preguntas. Bueno, vamos a ver el formulario de... No, el formulario de CRUD A. ¿Okay? ¿Cómo se implementa? Mostramos el de CRUD B, que era sencillito, solo tenía nombre y descripción. Veamos el de CRUD A. No es tan simple como yo quisiera, ¿ok? Pero, vean, el de CRUD B tenía el field model de nombre, el field model de descripción y los múltiples, o sea, estos que están aquí, los trato de la misma forma, con field models. ¿Por qué? Porque yo quiero activarlos, desactivarlos por permisología, meterles validadores, etc. O sea, los tengo que tratar de la misma manera, la misma abstracción, ¿ok? La única diferencia, noten que aquí armo el field model del text field, aquí armo el field model de TextAria y es lo mismo, o sea, defino el componente de eco que edita, le digo sus características, tamaño, etc. Defino cuál es la etiqueta que se va a usar, defino cuál es el componente de eco que se va a utilizar, defino el key para la permisología, defino el property para ver dónde se va a meter en eso en Hibernate, asocio los validadores y lo añado al modelo. O sea, es la misma cosa que vimos para el CRUD B, básicamente. Y luego, aquí estoy haciendo trampa, ojo, ¿por qué estoy haciendo trampa? Porque este es el ideal. Yo quisiera que se pudiesen añadir los 5 elementos en 5 líneas de código. Pero estoy haciendo trampa en principio porque aquí abajo es que están las funciones init, mul, join, ab. Es más complicado de lo que yo quisiera. ¿Qué tanto? No sé, juzguen ustedes mismos. O sea, el init, mul, join, ab, hay que construir un componente de tipo aJoinModel, que es el componente de eco. O sea, el aJoinModel es este componente de eco especial, que es nuestro, por cierto, es de Clever, ¿ok? Luego uno tiene que inicializar ese join model y uno le dice, bueno, mira, el objeto padre que vas a editar es este, la tabla intermedia, que el objeto que te representa la tabla intermedia es esta, a ver, la propiedad en el CRUD A se llama así, la propiedad que apunta a la izquierda en este objeto se llama así y la propiedad que apunta a la derecha en este se llama así. O sea, ¿se dan cuenta? Yo básicamente lo que estoy diciendo es, mira, en el CRUD A se llama, el atributo que se encarga de manejar esto se llama mult_join_ab_list. Entonces si se meten aquí al CRUD A, bueno, mult_join_ab_list. Le estoy diciendo, mira, tú vas a manejar esa lista. ¿Cómo la obtiene el componente? Por reflexión, usando Reflection Program. Y podría venirnos bien un tutorial de Reflection Program, ¿te parece? Luego estoy diciendo, fíjate, en este mmul_join_ab, que es el que estoy usando como objeto intermedio, o sea, este que está aquí, la propiedad de la izquierda, y la convención es esta siempre, ¿no? O sea, izquierda es el padre, derecha es a quien me estoy asociando, ¿no? ¿Okay? La propiedad de la izquierda se llama CRUD_aref. CRUD_aref, ok. Vamos a ver, CRUD_aref. Y la de la derecha se llama CRUD_bref. Vamos a ver, CRUD_bref. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Luego finalmente, ¿qué digo? Le digo que el modo en el que estoy en modo de edición, ¿ok? Creo el botón y bueno, termino de configurar la interfaz. O sea, creo el field model, le digo cuál es el componente que representa la etiqueta, le digo cuál es el componente de eco. Perdón, el componente de eco es este, no es este. Este es un modelo, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con eco. Este es el componente de eco y este utiliza es el modelo.
una forma de separar el componente de eco del modelo de atrás. Eso es un detallito. Y finalmente le digo, bueno, que el key, o sea, el que dice si esto es visible o no, es mul joint abilis. Y voy a tratar de verificar para la próxima semana si la visibilidad ya está activada, los privilegios, porque creo que hay un problema, en especial en el workflow, para poder mostrárselo. O sea, poder mostrarles que yo puedo controlar muy fácilmente qué campos se muestran y qué campos no se muestran. Y bueno, retorno. Y noten que todos los demás, o sea, el mul joint AC, el sync joint AB, el init joint AC, etc., son más o menos la misma idea. Un modelo, etcétera, un componente, inicializo, retorno. Un modelo, lo inicializo un componente. Aquí hay una complicación extra, quizás. Esto es posible que sea para obtener el texto que dice, mira, hay tantos elementos en la lista. ¿Okay? Igualito es un modelo, inicializo un componente, etc. ¿Okay? Y el inner es inclusive mucho más simple. El botón este ni siquiera tiene modelo directamente. ¿Okay? El componente inicializo. ¿Saben? Miren, son 267 líneas de código, de nuevo, para lo que hace, realmente es poco. Siéntense a hacerlo a pie. Siéntense a hacerlo a pie y hablando. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta? En particular. Yo creo que una pregunta. Vamos a ver, ¿no? Dime. De las clases que tiene el framework, así como las dependencias, todo eso, o sea, no hay diagramas, no hay nada. Sí, hay un diagrama. Yo voy a tratar de subírtelo, de localizar, pero déjame localizar. Fundamentalmente hay 3 diagramas de clases. Hay un diagrama de clases que lo que está modelando puede que esté un poquito atrasado, por aquello de que la documentación se queda atrás. Lo que está modelando son las clases principales de la o sea, las clases que hacen las listas, los editores, los inners, los joins, etc. ¿Okay? Yo puedo sentarme a revisar esos diagramas. Déjenme respirar un poquitico también, ¿okay? Y comparto el archivo de Visual Parallel para que lo tengamos, que esté en el repositorio, ¿okay? Y entonces, bueno, lo revisamos. Hay otro diagrama con el modelo de datos del workflow. Ese es bastante complejo, ese está bastante actualizado, me podría decir que está up to date completamente. Digo que es complejo porque eso tendrá, no sé, una 40, 50 tablas, o sea, grandes, ¿no? Son tablas muy chiquitas, pero tienen muchas tablas. ¿Están documentadas? ¿Cómo? ¿Están documentadas? No, eso es lo malo. O sea, están documentadas aquí, que es donde no deberían estar documentadas, ¿vale? Un buen progreso sería subirlos a la wiki y empezar a documentarlo. Para ver ahí está todo el ejemplo que hemos visto. Sí, todo esto es el formulario, este editor, Es el detalle. básicamente. Dale. Y para que vean, eso está formado por estos campos que están aquí, que describen uno a uno prácticamente estos campos, por, bueno, un constructor vacío en este caso, que yo lo pongo más por hábito que por otra cosa. Pero eso es que... Ajá. No, es que hasta arriba, para ver cómo todo arranca. No, bueno, esto es el package, todos los methods que está utilizando, y la clase que es form mcrud aedit, que extiende de form edit class, y tienes todos los field models que te representan los campos acá. Y luego tienes un método initWith, que es el método que el framework invoca cuando vas a inicializar el formulario. Y en el initWith, básicamente tú le das vida a cada uno. Estas, no sé, 8 líneas de código que están aquí, lo que le dan vida es al primer campo en cuestión. Estas 8 o 10 líneas de código que están aquí, lo que le dan vida es a este campo. Y así sucesivamente. Se ve complejo. En el fondo tú simplemente estás describiendo las cosas. Yo puedo documentar eso muy fácilmente. Por eso es lo que no, es que eso es... La idea aquí es que nosotros empecemos a tener ese ejemplo completo, pero documentado. Es que esa es parte del tutorial que los chicos tienen que hacer. O sea, que la idea aquí es que comencemos a documentar ese tutorial. Porque cuando uno llega ahí y dice, ok, está el código, corre, pero ¿qué sección de lo que está aquí en este código representa la interfaz? Tips para el tutorial. Entonces,
Fíjense, tips para el tutorial. Bueno, si ustedes tienen o pueden montar un screenshot de la pantalla que hagan, Exacto. por ejemplo, y pueden ir marcando el name, se inicializa y ponen el trocito de código. El description se inicializa y ponen el trocito de código. Y después uno tiene que venir y tiene que explicar qué se supone que es cada cosa de esto. En el video está, eso lo conversamos, pueden revisar el video, yo lo pongo a subir hoy o mañana en la mañana, se los juro. ¿Okay? En el video está. Pero bueno, si realmente tienen alguna duda, pregunten en el foro, posteen el trozo de código. Y yo por lo menos les escribo algo, porque quiero que lo entiendan y lo revisen, se sienten a tratar de entenderlo. Tener ese tutorial, por ejemplo, fíjense lo que nos ahorra. O sea, hay una ligera documentación de cómo se construye un CRUD y de qué relación hay entre el formulario, muy bien lo que plantea Domingo, y el código. Y eso hace falta, eso lo necesitamos. Claro. Igual con los inners, con los... ¿ok? Profe, Bien. en el caso de lo que vamos a hacer para el lunes, que tenemos que nosotros. Bueno, primero creo que lo del lunes, el lunes vamos a estar en pelota. Sí, el lunes Quedará para el miércoles en la tarde. Sí, o sea, la entrega del lunes es miércoles en la tarde. El lunes no vamos a tener clase. Vamos a ver el miércoles en la tarde. ¿Ok? Pero el lunes, el miércoles. No. Ah, bueno, pero el miércoles, entonces la tarea del miércoles la pasamos, del lunes la pasamos para el miércoles. Pero entonces la idea es que ustedes hagan su propio ejemplo de un CRUD. No este. El anterior. De uno que ustedes se inventen para una cosa que ustedes dominen. O sea, vamos a hacer un CRUD para la materia, para tal. Entonces ustedes lo crean, lo documentan, etc. Pero también quisiéramos documentar esto. O sea, que nos permitiría hacer dos cosas en paralelo. Uno, Con que documenten el mail está bien. no, pero este nos sirve para nosotros, o sea, para tenerlo dentro del banco tuyo. ¿No? Realmente. Porque la idea es que nosotros podamos vincular las secciones de código que hay aquí con la parte de la interfaz, o sea, cómo se hizo esta sección y cómo se hace aquí. No, y lo que yo quiero es que, o sea, fíjense, en el proceso de documentar eso, van a empezar a surgir preguntas. Yo quiero que podamos responder a esas preguntas. O sea, es importante que ustedes, después de que, fíjense que esto va terminando eventualmente, o sea, yo quería empezar a mostrarles cómo se implementa Workflow hoy. Bueno, nos comió esto que era importante hacer, ¿ok? Entonces Workflow queda un poco dilatado, empezamos el miércoles, damos una hora para que ustedes muestren los tutoriales, ¿ok? Quizás hasta un poco menos, inclusive, como el otro día, y nos concentramos después al resto en Workflow. Pero después de que yo hable de Workflow, realmente lo que queda es hablar de cómo se hacen los menús, los privilegios, etc. Que son unos XML, y ya estamos listos para empezar a trabajar. Entonces, preguntas que surgen, ¿y qué es esto? ¿Y cómo se maneja esto? Etcétera. Sería bueno que vayan haciendo, para inclusive forzarme yo a responderlas, porque mucho de este código yo tengo 2 años que no lo veo, parte del código, acá. Entonces, a lo mejor necesito al menos 5 minutos para recordar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, es empezar esa dinámica. Acuérdense que ustedes al final van a tener que hacer un ejemplo completo, con CLEDA, un flujo de trabajo, etcétera, la implementación extra que ustedes hagan, ¿okay? El aporte que ustedes hagan, funcionando. Tienen que entender esto, tienen que poder operar con esto. Por eso es importante. Sí, La pregunta es, cuando nosotros creamos el club tenemos 6, 5, hay que necesariamente copiar y pegar 5 veces por la n atributos que tengamos. Sí, pero tienen que cambiar los descriptores pues, y los validadores. Si un campo no es obligatorio, pues tú no vas a tener este validador aquí. ¿Okay? Revisen, fíjense en algo, fíjense este not empty validator. Fíjense cómo funciona, fíjense en qué paquete está, con Minotauro, Echo, Validator y MPL. Abran aquí, acuérdense que Eclipse tiene esta cosa mágica que les sincroniza el editor que tienen abierto con el código. Y fíjense que aquí hay otros validators. Integer Validator, Not Blank Validator, Regex Validator, True Validator, ID Number Validator, Email Validator, ¿ok? Conditional Validator. Algunos son obvios por los nombres, pero ahí tienen toda una serie de herramientas. Estos validators, o sea, la idea es que este código es muy simple, en el fondo, ¿no? De nuevo, no está documentado, ese es el grave problema. Pero es muy simple. Entonces, y si necesito un validator para un calendar, ¿cómo lo hago? ¿Para una fecha? Bueno, no hay que hacerlo.
¿Te das cuenta? Pero uno empieza a abrir. Fíjense, por ejemplo, qué es lo que hace el not empty validator. Bueno, primero él extiende de base validator. Hay que ir a ver qué está sucediendo. ¿Okay? Y segundo, bueno, él recibe el label, la etiqueta del componente, y recibe el componente en el constructor. Y entonces noten que el do validate es el que en efecto valida. ¿Qué es lo que hace él? Él recibe el valor que tiene que validar y retorna un mensaje de error, si existe. Entonces noten que si la cadena, por ejemplo, si la cadena es vacía, es nula o es vacía, no recuerdo exactamente la semántica de este código, él retorna este mensaje de error. ¿Okay? El mensaje de error es la cadena no puede ser vacía. Pero si todo salió bien, o sea, si no entré en este if, él retorna nulo. Eso quiere decir que no hubo error. Entonces el framework por detrás se encarga de llamarte los validators. Entonces, no, o sea, métanse en el código a ver hasta dónde pueden entender lo que está hecho. A lo mejor me dicen, necesitamos entender cómo funciona el validator. Bueno, yo puedo pegar eso en la wiki y empezar a escribir un par de cosas. Eso es antes. Bueno, gente.